Mi padre fingió cáncer para que le diera mi fondo universitario para remodelar la cocina, porque mi hermana quiere un canal de comidas, pero han remodelado sus vidas con demandas y deudas. Así que me fui en silencio a trabajar al extranjero y corté todo contacto con ellos. Ellos se enteraron recién 3 años después, cuando intentaron contactarme para pedir más dinero, después de que la aventura de mi hermana como influencer les costó toda su jubilación. Son las 3 de la madrugada desde donde estoy escribiendo, pero como no puedo dormir estoy en Reddit escribiendo en lugar de ver memes. Mi falta de sueño es por recordar todo lo que ha pasado hace 3 años. Ahora tengo 25 años, pero todo esto comenzó cuando tenía 22 y estaba a punto de graduarme de la universidad. Había tenido muchísima suerte porque mis abuelos, por parte de mamá, habían creado un fondo universitario para mí cuando nací. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente para cubrir la matrícula en una universidad estatal decente, más algunos gastos de manutención. Mis padres, sobre todo papá, siempre resaltaban lo responsable que yo era con el dinero, lo orgullosos que estaban de que estuviera obteniendo mi título en informática sin endeudarlos. Mi hermana, Evelyn, es 2 años menor que yo. Siempre ha sido la creativa de la familia. Mientras yo estudiaba algoritmos y estructuras de datos, ella hacía TikToks e Instagram posts sobre sus experimentos de cocina. Es verdaderamente talentosa cocinando, eso se lo reconozco. Pero tenía este sueño de convertirse en una gran influencer de comida. Mis padres, especialmente mamá, siempre estaban encantados con su número de seguidores y convencidos de que la fama les traería dinero. La verdad es que Evelyn siempre fue la favorita. No tengo cosas concretas que contarles, pero había pequeñas cosas que te hacían pensar en ello. Pero no me molestaba demasiado, porque yo estaba enfocado en mi propio camino y el favoritismo no era tan grande. Tenía un buen promedio, buenas perspectivas de prácticas profesionales, y de hecho me gustaba mucho lo que hacía. Tenía entrevistas agendadas en varias compañías después de graduarme, y todo parecía encajar. Entonces, unos 2 meses antes de la graduación, papá me llamó con una noticia devastadora. Me dijo que había ido al médico para unas pruebas de rutina, y habían encontrado algo preocupante. Dijo la palabra cáncer. Me explicó que necesitaba empezar un tratamiento de inmediato, pero que el seguro no iba a cubrir todo. Hablaba de tratamientos experimentales, especialistas, todo el paquete. Papá siempre había sido esa figura fuerte e invencible en mi vida. Trabajaba en gestión de construcción, y siempre era el tipo que podía arreglar cualquier cosa, cargar cualquier peso, manejar cualquier crisis. La idea de que estuviera enfermo era aterradora. Me pidió si podía usar mi fondo universitario para ayudar con los gastos médicos. Me prometió que sería solo temporal, que una vez que el seguro lo resolviera y él volviera al trabajo, me devolvería el dinero con intereses. Repetía que era una emergencia, una situación de vida o muerte, y que el dinero no servía de nada guardado cuando él necesitaba tratamiento de inmediato. Estaba dividido. Había planeado usar el dinero restante de ese fondo para la escuela de posgrado. Ya había sido aceptado en un programa de maestría que comenzaba en otoño, y lo iba a necesitar para la matrícula. Pero, ¿cómo le dices que no a tu padre cuando te dice que podría morir sin tratamiento? El fondo estaba técnicamente a mi nombre desde que cumplí 18, pero papá siempre había estado involucrado en su gestión. Conocía todos los detalles de la cuenta y me había ayudado a configurar los retiros para mis gastos de licenciatura. Lo hizo sonar tan razonable, tan temporal, tan necesario. Firmé los papeles para transferir el dinero. Quedaban unos $35,000 en la cuenta. Papá estaba agradecidísimo. No paraba de abrazarme y decirme que le estaba salvando la vida. Mamá lloraba, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí por apoyar a la familia. Incluso Evelyn parecía conmovida, publicando en su Instagram sobre lo increíble que era su hermano mayor al ayudar a papá en su crisis de salud. Durante las siguientes semanas, me concentré en terminar mi último semestre. Aplacé mi aceptación a la maestría, pensando que volvería a postular el año siguiente, una vez que papá estuviera mejor y pudiera devolverme el dinero. Fue decepcionante, pero la familia viene primero, ¿verdad? Pero luego empezaron a pasar cosas raras. Cuando regresé a casa,
Papá no parecía ir a ninguna cita. Me ofrecía llevarlo a los tratamientos y siempre tenía excusas de por qué tenía que ir solo o por qué se habían reprogramado. Él no parecía enfermo. No estaba perdiendo peso, ni el cabello, ni mostraba ninguno de los signos que yo esperaba ver en alguien que estuviera recibiendo tratamiento contra el cáncer. Empecé a sospechar, así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Revisé su billetera cuando se estaba duchando un día y miré sus tarjetas de seguro y cualquier documento médico. No encontré nada sobre tratamientos de cáncer ni oncólogos. Lo que sí encontré fue una tarjeta de presentación de una empresa de remodelación de cocinas. Un día, llegué a casa inesperadamente, porque mi profesor había cancelado la clase del viernes y pensaba pasar el fin de semana allí. Pero me encontré con la cocina completamente destrozada. Había contratistas por todas partes, y Evelyn estaba en medio de todo con un equipo de cámaras costoso filmándola, mientras hablaba de su visión para el espacio. Cuando Evelyn me vio y puso esa cara de ciervo paralizado por los faros, trató de fingir que era una sorpresa para la familia, pero yo podía ver la culpa escrita en su rostro. Esa noche, confronté a mis padres cuando regresaron del trabajo. Al principio, papá intentó mantener la historia del cáncer, pero lo presioné con preguntas específicas. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Cuál era su plan de tratamiento? ¿A qué hospital estaba yendo? ¿Podía hablar con su médico? Cuantas más preguntas hacía, más se desmoronaba su historia. Finalmente, mamá se quebró y admitió la verdad. No había cáncer. Papá se lo había inventado todo porque Evelyn tenía la oportunidad de asociarse con una gran marca de alimentos, pero necesitaba una cocina de nivel profesional para grabar su contenido. La marca potencialmente iba a patrocinar su canal, lo que podía llevar a un contrato para un libro de cocina, quizá incluso un programa en Food Network. Ellos lo veían como una inversión en el futuro de Evelyn. Papá en realidad dijo que la universidad rara vez te consigue un trabajo real de todos modos, y que la carrera de influencer de Evelyn tenía más potencial que mi título en informática. Dijo que yo estaría bien porque soy inteligente y sé salir adelante, pero Evelyn necesitaba ayuda para alcanzar su potencial. Yo estaba absolutamente devastado, no solo por el dinero, sino por la traición. Me habían hecho creer que mi padre se estaba muriendo. Estaba preocupado por perderlo, y estos monstruos habían fingido todo para una cocina para mi hermana. Había renunciado a mis planes de posgrado. Había estado diciéndoles a mis amigos y profesores que mi familia enfrentaba un mal momento. Lo peor fue cómo intentaron justificarlo. Seguían diciendo que de todas formas era dinero de la familia, usado para fines de la familia. Que estar molesto me hacía ver como una persona egoísta. Papá incluso sugirió que cuando la carrera de Evelyn despegara, podría mantener a toda la familia. Así que, en realidad, también estaba invirtiendo en mi propio futuro. Evelyn, por su parte, parecía genuinamente arrepentida, pero tampoco ofreció detener la remodelación de la cocina ni devolver el dinero. Dijo que me pagaría una vez que su canal empezara a generar ingresos, pero que no podía dejar pasar esa oportunidad. Esa noche me di cuenta de que no podía quedarme en esa casa, ni siquiera en esa ciudad, nunca más. La confianza estaba completamente rota. Yo había estado solicitando trabajos, y de hecho tenía una oferta de una empresa tecnológica que tenía una sucursal en Dublín. Originalmente, no era mi primera opción, porque significaba mudarme al extranjero, pero de repente parecía exactamente lo que necesitaba. Acepté el puesto sin decirle nada a mi familia. Durante las siguientes semanas, hice discretamente los preparativos para irme. Vendí la mayoría de mis pertenencias y puse en orden mi pasaporte y mi visa de trabajo. Volé a Dublín y comencé mi nueva vida. Mamá enviaba mensajes largos sobre cuánto me extrañaban, que sabía que las cosas estaban mal entre nosotros, pero que necesitábamos resolverlas. Papá mandaba textos más cortos preguntando cuándo volvería a casa. Evelyn enviaba fotos de su nueva cocina y actualizaciones sobre su número de seguidores, como si eso pudiera arreglarlo todo. Con el tiempo cambié mi número de teléfono, creé nuevas cuentas en redes sociales y básicamente desaparecí de sus vidas. Pero antes de eso, hice algo más. Antes de irme, firmé un poder especial a un abogado recomendado por la familia de un amigo para que llevara mi caso. Demandé a mis padres por estafa.
ya que tenía los mensajes de ellos diciendo que necesitaban el dinero para un tratamiento de cáncer, cuando mi padre no tenía ningún diagnóstico de ello, y le di la orden de demandarlos para recuperar el dinero. Claro que me escribieron para decirme que era un hijo horrible, pero no los aburriré con el caso, solo decirles que el abogado recuperó casi todo el dinero, dejando de lado sus honorarios. Pero en total recuperé unos $30,000. Otra cosa que hice fue publicar la resolución del caso en mi cuenta personal, etiquetando a mi hermana para que vieran la clase de influencer que era. Todavía no era muy famosa, pero poco iba a despegar su carrera con ese drama ni bien comenzaba. La vida en Dublín resultó ser increíble. Hice grandes amigos entre mis colegas internacionales y me olvidé de la familia luego de bloquearlos por todos lados. Me ascendieron 2 veces en 3 años. Pude ahorrar dinero y viajar por Europa, y me sentía genuinamente feliz por primera vez desde que todo ese desastre comenzó. Poco después me enteré de que Evelyn volvió a eso de ser influencer, con nuevo nombre y esas cosas, y supongo que la gente se olvidó del drama o consiguió engañarlos. Pero resistí a la tentación de mirar sus redes sociales. Quería avanzar, no retroceder. Entonces, hace 3 semanas, recibí una llamada de un número de mi país. Atendí porque pensé que podría ser una llamada por trabajo, ya que una empresa estaba intentando reclutarme las últimas semanas, aunque no estaba todavía convencido de regresar. Era mamá, y estaba llorando. Dijo que había conseguido mi nuevo número de mi antigua universidad, aunque no estoy seguro de cómo, ya que les había pedido específicamente que no dieran mi información de contacto. Pero aparentemente, había convencido a alguien en la oficina de exalumnos de que era una emergencia familiar. Me contó que la carrera de influencer de Evelyn se había derrumbado espectacularmente. Aparentemente, ella había intentado hacerla despegar de nuevo, especialmente cuando la cocina estuvo terminada, pero fue un desastre. Ninguna de las oportunidades que esperaban para ella se materializó, pero Evelyn, convencida de que estaba a punto de lograrlo, siguió gastando dinero en equipo, marketing, fotos profesionales e incluso en contratar un manager. Había saturado sus tarjetas de crédito y pedido préstamos personales para financiar su creación de contenido. Mamá y papá habían confirmado algunos de esos préstamos y la habían estado ayudando a hacer los pagos. Cuando quedó claro que lo de influencer no funcionaba, Evelyn intentó abrir un negocio de catering, luego un servicio de comidas preparadas y después una plataforma de clases de cocina en línea. Cada proyecto requería más dinero inicial y cada uno fracasó en pocos meses. Eventualmente, mis padres tuvieron que hipotecar su casa para pagar las deudas de Evelyn. Luego tuvieron que venderla por completo cuando la última idea de negocio de Evelyn, un camión de comida gourmet, los dejó atrapados con un préstamo enorme después de que ella incumpliera. Mamá me llamaba para pedirme ayuda económica. Dijo que ahora vivían en un pequeño apartamento. Papá tenía que trabajar horas extra, aunque ya estaba cerca de la jubilación, y no tenían ahorros. Ella seguía diciendo lo arrepentidos que estaban de lo que pasó con mi fondo universitario y cómo se habían dado cuenta de que habían cometido un terrible error. Lo que realmente me impactó fue cuando dijo que habían estado intentando encontrarme durante más de 1 año, pero hasta que se les ocurrió preguntar en mi universidad, no sabían cómo contactarme. Dijo que me extrañaban terriblemente y que solo querían tener de vuelta a su hijo. Incluso dijeron que perdonaban que los hubiera demandado por el dinero, los que les llevó a tener que tomar un préstamo personal solo para devolverlo, lo cual en su momento llevó a muchos mensajes desagradables de su parte, y la razón principal de por qué los bloqueé. La cuestión es que ahora me va muy bien. Tengo un gran trabajo. Estoy en una relación seria con una mujer increíble que conocí aquí, y de hecho estoy en proceso de solicitar la ciudadanía irlandesa. Mi vida es buena, y soy feliz. Le dije a mi madre que no lo haría, y que no les daría más dinero. En primer lugar, no sé si esto pueda ser otra mentira. No es como si mis padres no pudieran hacer eso. Lo segundo tiene que ver con que me parece increíble y gratificante que hayan perdido todo. Sí, yo recibí justicia al recuperar casi todo el dinero que les presté, pero en términos de karma, ellos no habían recibido mucho. Así que aquí estoy, sin poder dormir, porque la noticia de que ellos hayan recibido su merecido es como si hubiera obtenido un subidón de endorfinas. Por eso estoy escribiendo
tratando de compartir mi felicidad con otras personas. Si necesitas quedarte despierto hasta tarde, el café es juego de niños. Nada como enterarte de que personas que pueden mentir, robar a su propio hijo y favorecer a otro recibiendo su merecido. Si pudieran meterlo en una taza, sería la próxima gran industria. Actualización 1. Después de leer todos los comentarios y reflexionarlo durante unos días, decidí devolverle la llamada a mi mamá. No porque iba a aceptar sus condiciones, sino porque en los comentarios dijeron que debían obtener más respuestas y porque querían saber más. La verdad es que es un poco adictivo esto. La llamada fue intensa, pero en el buen sentido. Mamá inmediatamente empezó a llorar cuando escuchó mi voz, y no dejaba de decir cuánto me habían extrañado y lo preocupados que habían estado. Dijo que habían intentado respetar mi necesidad de espacio, pero que esperaban que eventualmente volviera a casa. Le pregunté directamente por qué solo habían intentado contactarme ahora que necesitaban dinero, en lugar de hacerlo antes simplemente para reconstruir nuestra relación. Esta fue una de las preguntas que me sugirieron, las tenía anotadas. Se justificó diciendo que habían tratado, pero que yo había hecho imposible encontrarme. Le señalé que si habían podido rastrearme a través de la universidad ahora, también podrían haberlo hecho antes. Fue entonces cuando admitió que papá se había opuesto a contactarme antes. Él sentía que yo había abandonado a la familia y que, si quería regresar, debía dar yo el primer paso. Lo que para mí suena a «nos demandaste», mi ego no lo permite. Pero ahora que tenían problemas financieros, había accedido a que ella intentara localizarme. Pregunté por Evelyn y cómo estaba manejando todo, lo que muchos querían saber. Al parecer, se mudó de nuevo con ellos y trabaja en una cadena de restaurantes mientras intenta descubrir su próximo paso. Mamá dijo, Evelyn se siente terrible por cómo terminó todo y quiere disculparse contigo en persona. Después, mamá empezó a entrar en detalles sobre su situación financiera. Y en realidad, era peor de lo que había dicho inicialmente. No solo debían dinero de los negocios fallidos de Evelyn. Cuando vendieron la casa, todavía debían más de la hipoteca de lo que valía, porque la habían refinanciado varias veces para financiar los proyectos de Evelyn, más mi demanda. Así que se fueron de la venta sin nada y aún con deudas pendientes. Papá tuvo que aceptar un trabajo en una gran ferretería para complementar su trabajo en construcción, porque su cuerpo ya no aguanta el trabajo físico a tiempo completo. Mamá, que no había trabajado fuera de casa en más de 20 años, consiguió un empleo de medio tiempo en un supermercado. Apenas están cubriendo los gastos básicos y no tienen fondo de emergencia ni ahorros para la jubilación. Mamá me pidió si podía enviarles unos cientos de dólares al mes solo para ayudarlos a recuperarse. Prometió que no le darían más ayuda a Evelyn y que habían aprendido la lección con sus ideas de negocios. Para dar contexto, mi carrera va bien, pero cientos de dólares al mes no es poca cosa como para enviarlos todos los meses. Terminé la llamada diciéndole que necesitaba más tiempo para procesarlo todo y que me pondría en contacto cuando estuviera listo para decidir. Por eso cuando ella preguntó cuánto tardaría eso, yo le dije que no lo sabía, lo cual es verdad, ya que podría nunca más volver a contactarlos. Claro que si llama le será imposible ponerse en contacto, pero al mismo tiempo vivo en otro país y ella creerá que es por un problema tecnológico. Aún no sé si todo eso es cierto. Solo he revisado las redes de mi hermana y encontrado su nuevo perfil profesional, entre comillas. Y si bien es cierto que no parece muy popular o activo, no sé qué pensar. No es que esté pensando en darle dinero a mis padres, pero la curiosidad me mata, al no saber para qué otra tontería ellos quieren dinero en este momento. No es como si por una llamada puedas determinar si viven en un apartamento pequeño por el eco. Actualización 2. Ayer por la mañana recibí una llamada de Evelyn, pero de un nuevo número. Sabía que podía ser alguien de mi familia, pero dije, ¿qué diablos? Mañana no tengo que ir al trabajo y bien puedo quedarme hasta tarde jugando bucón. Además, si no hubiera respondido y no me enteraba desde dónde llamaba, creo que me hubiera lamentado toda mi vida. Estaba llamando desde afuera de una comisaría y claramente estaba alterada. Me dijo que acababa de presentar una denuncia contra nuestros padres por robo de identidad y fraude. Si estás confundido, no puedes imaginar cómo lo estaba yo.
es decir, la hija favorita, por la que mintieron y estafaron a su otro hijo, estaba haciéndoles una denuncia. No podía ser cierto, aunque lo necesitaba. Al parecer, mientras vivía con ellos, descubrió que habían estado abriendo tarjetas de crédito a su nombre y sacando préstamos usando su información. Ella se preguntaba por qué su puntaje crediticio era tan malo a pesar de ser joven y tener muy poco historial. Así que pidió su informe de crédito y encontró todas esas cuentas que jamás había abierto. Cuando los confrontó, admitieron que habían estado usando su identidad para obtener crédito, y lo vieron bien porque ellos habían hecho mucho por ella. La lógica de ellos no tiene fallas, es como un ojo por ojo. Incluso habían usado ese crédito para pagar negocios fallidos de ella. Para ese punto, mientras ella hablaba y hablaba, yo solo pensaba, creo que voy a extrañar dormir. Me estaba por convertir en el primer humano que no necesitara dormir. Evelyn dijo que había sido ingenua con las finanzas de los negocios porque confiaba en que ellos se encargaran del papeleo y los contratos. No se dio cuenta de que muchos de los préstamos y líneas de crédito estaban a su nombre, no al de ellos. Pero en realidad estaban poniendo todo a su nombre y dejándola a ella responsable de la deuda. Descubrió que habían destruido su crédito y la dejaron con más de $80,000 de deuda de la que no sabía nada. Por eso todos sus negocios fracasaban. No es que fuera mala empresaria, es que intentaba sacar adelante proyectos mientras nuestros padres drenaban dinero de las cuentas para su propio uso. Bueno, no sé si eso es del todo cierto, la parte de que no fuera mala empresaria. Ya no era solo una cuestión de no dormir, ni siquiera parpadeaba. Evelyn dijo que había estado protegiéndolos al no contarme toda la verdad sobre lo que había pasado, pero que ya no podía seguir cubriéndolos cuando literalmente le habían robado la identidad, que era la forma de manipularme para que me una a su equipo y que le dé dinero. Comentó que después de que mamá me llamara hace unos días, papá había empezado a hablar sobre intentar acceder a mi información financiera. Le había estado preguntando a Evelyn si creía que yo los pondría en alguna de mis cuentas o si podría ayudarlos a conseguir un préstamo. Evelyn se asustó de que pudieran intentar usar mi identidad de la misma manera en que usaron la suya. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir protegiéndolos y fue a la policía. Se disculpó por todo lo que pasó hace 3 años y dijo que finalmente entendía por qué me había ido. Aceptó que había sido joven y tonta, atrapada en la emoción de sus sueños como influencer. No se había dado cuenta de lo manipuladores que estaban siendo nuestros padres. Ella pensaba que solo la estaban apoyando en sus metas, no que la estaban usando como peón en sus planes financieros. Me pidió si podía venir a visitarme. Dijo que ya no le quedaba nada en Estados Unidos y que quería empezar de nuevo en otro lugar. Ha estado investigando cómo reconstruir su crédito y lidiar con el robo de identidad, pero le tomará años resolverlo. Le dije que me parecía bien que me visite en Dublín, pero le recordé que para llegar aquí debía tomarse un avión a Malasia, porque todos saben que Dublín queda en Malasia. Contaba con que ella no lo sabría, pero lamentable si lo hacía. Así que se ofendió, porque la estaba rechazando. Sonaba a que era todo un truco de ella con mis padres para estafarme, o era ella arrojando a mis padres debajo de un camión para salvarse. De cualquier forma, nadie de esa familia iba a conseguir mi ayuda. Aún no sé qué es real y qué no. En este momento todo puede ser real, todo puede ser falso, y todo puede ser todo al mismo tiempo. Lo que sí es real es mi decisión de no ayudar. No es como si mi hermana no supiera sobre la estafa con el cáncer falso de mi padre. Si ahora ella fue la estafada, más gracioso para mí, pero no me conmueve ni un poquito. Ellos me robaron mi futuro para apostar por un sueño que nunca existió. Terminaron perdiendo todo, la casa, el dinero y hasta entre ellos mismos. Yo, en cambio, lo gané todo: libertad, estabilidad y una vida lejos de sus mentiras. Los mismos que me llamaron egoísta terminaron destruyéndose solos, y yo no pienso volver atrás.